Nuevamente nos encontramos en otro video tutorial. Ahora va a ser sobre los ciclos anidados. En los ciclos anidados podemos trabajar tanto con los ciclos for como con los ciclos while o con los ciclos do while. Recuérdense que en Python no existe la estructura do while, entonces solo podríamos trabajar con ciclos while y con ciclos for. El más utilizado para trabajar con ciclos anidados es el ciclo for. En la presentación sobre los ciclos hay un ejemplo de los ciclos while para que ustedes observen cómo se puede trabajar. No necesariamente tenemos que trabajar con ciclos iguales. Podríamos tener un ciclo for y trabajar con un ciclo while. En diagrama de flujo y pseudocódigo podemos tener un ciclo while y un do while. Entonces, se puede trabajar con cualquiera, pero los más usados son ciclos del mismo tipo, de la misma clase, y se puede trabajar de varias formas, ¿verdad? Aquí hay, en lo que es la presentación y los tutoriales en Python y este tutorial en diagrama de flujo y pseudocódigo, hay varios ejemplos, entonces ustedes pueden ver cómo funcionan los ciclos anidados. ¿Y qué es en sí un ciclo anidado? Pues el ciclo anidado es un ciclo dentro de otro ciclo, como está en la definición. Un ciclo dentro de otro ciclo. Ejemplo de esto es esto que tenemos aquí. Aquí para trabajar con los ciclos for vamos a trabajar con la I y con la J. Recuérdense que los ciclos for se trabajan con índices, ¿verdad? Que sería la I y sería la J. Esos son los índices que vamos a estar utilizando. Aquí tenemos el ciclo for para la I, ¿verdad? Para I que inicia en 0, la I que va a ser menor que 5 y la I que se va a incrementar de 1 en 1. Aquí abrimos el ciclo externo, ¿sí? Y después trabajamos con la J que se convierte en ciclo interno. Sería para J que va a inicializar en 0, va a ser menor, J va a ser menor que 10 y J se va a incrementar de 1 en 1. Aquí lo que se está mostrando es cómo se trabaja en una tabla de multiplicar, ¿sí? Recuérdense que nosotros las tablas de multiplicar las aprendíamos 1 por 1 igual a 1, ¿verdad? ¿Sí? 1 por 2 igual a 2, 1 por 3 igual a 3 y así hasta el 10, ¿verdad? ¿Sí? 1 por 10 igual a 10, ¿de acuerdo? Entonces, de esa forma tenemos la presentación de la tabla de multiplicar. Este sería el número de la tabla, y este sería el número por el que se va a multiplicar. Y esta pues es la respuesta. La respuesta, ¿verdad? ¿Sí? Y eso es lo que se está haciendo aquí. Aquí sería el I, que va a ser la tabla. Si ustedes se dan cuenta, va a ser una tabla desde el 1 hasta el 5. ¿Sí? Bueno, aquí con las tablas de multiplicar siempre se empezaría en 1. ¿Sí? Sería 1, y aquí sería 1,
1, porque no podemos inicializar en 0, ¿verdad? Entonces sería la tabla del 1 al 5 y la tabla del 1, desde el 1 hasta el 10, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, recuérdense que aquí tenemos, aquí sería desde el 1 hasta el 6 y menor que 6 para que llegue hasta el 5, porque no se incluye el 6, y aquí sería que llegue hasta el 11 sin incluir, ¿verdad? Sería del 1 hasta el 11, llegaría hasta el 10. Y aquí se mostraría, ¿sí? Entonces aquí tendríamos la tabla del 1. Recuérdense, aquí sería el 1. Este se convertiría en 1. Y después la J que va desde el 1 hasta el 10. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Y este no cambia, ¿verdad? ¿Sí? Hasta que llegue hasta el 10 aquí. Entonces se incrementa este ciclo. Y entonces ya podemos pasar al ciclo externo. O sea, primero se tiene que incrementar el ciclo interno para luego pasar a incrementar el ciclo externo. ¿Sí? Entonces, cuando ya se incrementa el ciclo externo, ya se convierte, esta I ya se convierte en 2. ¿Sí? Y así se va sucesivamente. Y como tenemos aquí, el ciclo interno es el que se incrementa primero y después se incrementa el ciclo externo. Bueno, también cuando se utilizan ciclos anidados, se convierte esto en una matriz, como en una matriz, porque trabajamos filas y trabajamos columnas, ¿sí? Entonces la I va a ser para nosotros como estar trabajando con filas y con columnas, que sería la J. Es como ver la hoja de Excel, ¿sí? Solo que recuérdense que en Excel nos dice no, creo que sí. Creo que nos dice A1, ¿verdad? Sí. Es como trabajar en Excel, ¿verdad? Sí. Igual son los índices. No nos dicen el número, sino que nos dicen la posición. Esta sería la posición 0, 0. ¿Sí? Esta sería la posición 0, 1. Esta sería la posición 0, 2. Esta sería la posición 0, 3. Y esta sería la posición 0, 4. Y esta sería la posición 0, 5. Y esta la 0, 6. ¿Por qué 0 en todas? Porque es la fila 1. La columna es la que va variando. La columna 0, la columna 1, la columna 2, la columna 3, la columna 4, la columna 5 y la columna 6. ¿Sí? En Excel tenemos A en las columnas. Aquí tenemos la A, la B, la C, la D, la E, la F y la G. Y aquí tenemos 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Sí? Es como trabajar en esto. ¿Sí? Es como trabajar en una hoja de Excel. Esta matriz tiene 1, 2, 3, 4 filas. Estas serían para nosotros las filas.
Y estas serían las columnas. Tiene 4 filas y 7 columnas. Aquí están las 7 columnas. Aquí serían las columnas y estas serían las filas. ¿Sí? Bueno, esto es para hacer una analogía, ¿verdad? Que vamos a estar trabajando más adelante. Tal vez no con matrices, pero sí con arreglos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver entonces diagramas de flujo y pseudocódigo para estos dos ejemplos que vamos a ver aquí. Dice, el primero que vamos a ver es este: ingresar las notas de 5 estudiantes y calcular el promedio de los cursos asignados por cada alumno durante el semestre. Mostrar el promedio por alumno. Vamos a hacer entonces el diagrama de flujo. ¿Sí? Aquí sería, vamos a verlo aquí. Vamos a trabajar aquí el diagrama de flujo. Vamos a tener entonces aquí el inicio y vamos a declarar las variables. ¿Qué variables son las que tenemos que declarar? Pues tenemos que declarar que van a ser de tipo entero. Va a ser la I, la J, únicamente, ¿verdad? ¿Sí? Y vamos a tener de tipo real, va a ser la nota, de tipo real va a ser la nota, la suma igual a 0, el promedio igual a 0, también tenemos la suma y el promedio nada más, ¿verdad? Y la nota que vamos a ingresar. Bueno, entonces ahora vamos a, ya que declaramos e inicializamos, bueno, creo que la suma dijimos que la íbamos a inicializar dentro del ciclo externo, antes del ciclo o en el ciclo externo, porque tenemos que inicializarla para que se convierta en 0 cada vez que vamos a hacer la suma de cada estudiante. Entonces, vamos a empezar entonces con los ciclos, ¿verdad? ¿Sí? Aquí ya inicia el primer ciclo anidado. Entonces va a ser I igual a 0. La I que va a llegar, vamos a tener 5 estudiantes, entonces es menor que 5. Y lo dejamos aquí. Después vamos a hacer la suma, la vamos a inicializar porque es para que la suma de las clases de cada estudiante siempre se inicialice. Si tenemos el primer estudiante, se inicializa en 0. Ya cuando pasa el segundo estudiante, se vuelve a inicializar en 0. Bueno, aquí me falta suma.
Bueno, entonces ahora vamos con el otro ciclo, el ciclo interno, que va a ser J, donde J vamos a llevar el control de los 4 cursos que tienen asignados, ¿sí? J va a ser menor que 4. Entonces aquí hablamos de alumnos. Y aquí hablamos de cursos. ¿Sí? Bueno, entonces ahora tenemos que mostrar el mensaje para que ingresen los cursos, para que ingresen las notas, ¿verdad? Ingresar las notas. 2 puntos. Leer, ¿verdad? Sí. Nota. Bueno, después vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? La suma, ¿verdad? La suma va a ser suma igual a suma más nota. Notas. Ay, como quiero ver cómo lo declaré. Nota lo declaré. Entonces quitar aquí la S y la S. Nota, nota. Ahí estamos. Bueno. Después de incrementar la nota, le damos, incrementamos el ciclo interno, que va a ser J más más, ¿sí? Y después aquí hacemos el promedio. Vamos a hacer promedio va a ser igual a suma dividido. ¿Cuántas notas son? 4, ¿verdad? Pero ese 4 lo tiene la J. Entonces es la J. Y después mostramos el promedio. Del alumno, coma, y, ¿verdad? Que es el que nos dice qué número de alumno es, ¿verdad? Es 2 puntos, coma, prom. Para que nos muestre la I, nos va a mostrar qué número de alumno es, si es el 1, el 2 o el 3, ¿verdad? ¿Sí? Y después ya incrementamos el ciclo externo, que sería I más más. Y después el fin. El fin. Entonces aquí tenemos todo el diagrama de flujo y aquí tenemos nuestro ciclo interno y aquí tenemos nuestro ciclo externo. Si ustedes se dan cuenta, no se cruza, ¿verdad? ¿Sí? Se incrementa el ciclo interno, se inicia y se incrementa el ciclo interno. Igual, el ciclo externo se lee y se incrementa, ¿verdad? No se cruzan en ningún momento, ¿sí?
Bueno, ahora vamos a hacer el pseudocódigo, que sería bueno, programa con ciclos anidados. Con ciclos anidados. Igual, ¿verdad? Vamos a tener aquí nuestras variables. Variables que van a ser de tipo entero, que va a ser la i y la j. Va a ser de tipo real, que va a ser la nota, la suma y el promedio, igual a 0. Entonces aquí tenemos el inicio de nuestro programa. Tenemos el ciclo para, que va a ser i igual a 0, y que va a llegar hasta 5, y la i que la vamos a incrementar de 1 en 1, ¿sí? Y aquí vamos a hacer la suma, la vamos a inicializar en 0, ¿sí? Bueno, luego de eso hacemos el otro ciclo para. Sería j igual a 0, j que va a llegar que va a ser menor que 4 y j que se va a incrementar de 1 en 1, ¿sí? Bueno, después vamos a mostrar el mensaje. Bueno, vamos a mostrar. Ingrese la nota. 2 puntos. Vamos aquí a leer. ¿Qué vamos a leer? La nota, ¿verdad? La nota. Y después vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer la suma. Lo podemos hacer así, recuérdense, ¿verdad? Nota. Y aquí termina nuestro ciclo interno. Fin de para i. Perdón, para j. Fin de para j, ¿verdad? Este es nuestro ciclo interno. Aquí sería ciclo interno. Y este es ciclo interno. Ahí estamos. Bueno, entonces sería aquí. Inicia y finaliza. Ahora, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta hacer el promedio. Es prom igual a suma dividido. ¿Cuántas notas son las que vamos a ingresar? Son 4, ¿verdad? Pero el 4 lo tiene J, ¿sí? O sea que por eso podemos poner J o podemos poner 4. Y después tenemos que mostrar el promedio
el promedio del estudiante, comillas, coma. Aquí recuérdense que tenemos que poner la I, porque la I es la que nos dice qué estudiante es, si es el 1, el 2, el 3, porque recuérdense que ahí está el control de los estudiantes. Aquí seguimos, ¿verdad? Es, 2 puntos, comillas y el promedio, ¿verdad? ¿Sí? El prom. Entonces aquí ya terminamos. Bueno, ahora incrementamos nuestro ciclo para, o mejor dicho, finalizamos, ¿verdad? Sería I para, fin para I. Y aquí sería el fin. Y este es nuestro ciclo externo. Igual aquí, ciclo externo. Entonces aquí tenemos nuestro ciclo externo. Y aquí está nuestro inicio y nuestro fin. ¿Sí? Y ahí estaríamos con este problema. Aquí tendríamos tanto el diagrama de flujo como el pseudocódigo, que también está en la presentación, pero quise explicarlo en este, ¿verdad? ¿Sí? En este tutorial de diagrama de flujo y pseudocódigo. Bueno, vamos a hacer entonces otro problema. Aquí está. Donde vamos a generar y mostrar en pantalla una tabla de los números del 1 al 10 como base. Quiere decir que vamos a utilizar desde el 1 hasta el 10, que va a ser este. ¿Sí? Aquí está el 1. Vamos a llegar hasta el 10. Y cada número de eso lo vamos a tener una potencia que va a ir desde el 2 hasta el 4, que va a ser 2, 4, 6, 8 y 10, ¿verdad? ¿Sí? Y después vamos a mostrar el número, el exponente, como está aquí, y el resultado. ¿Sí? Entonces dice generar y mostrar en pantalla una tabla de los números del 1 al 10 como base. O sea, esta va a ser la base. Y elevarlos a las potencias pares desde la 2 hasta la 10. ¿Sí? Mostrar los números, el exponente y el resultado. Entonces, vamos a hacer esto aquí, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un poquito para acá. Vamos a empezar con creo que lo podemos hacer aquí. Voy a hacerlo aquí. Bueno, voy a hacerlo aquí. Voy a poner el diagrama de flujo, que sería el inicio. Vamos a declarar las variables, que sería entero. Va a ser la I y la J. También, como son potencias pares, vamos a colocar potencia o resultado, podríamos colocar, ¿verdad? Resul igual a 0, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces aquí ya tenemos. No tenemos que ingresar ningún número, si ustedes se dan cuenta, sino que el índice I nos va a servir para los números. Vamos a utilizar este como I y este va a ser nuestro J. Y este de aquí va a ser nuestro result. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el ciclo, ¿verdad?
vamos a colocar aquí el primer ciclo, que sería I, que va a ir desde el 1, porque no vale la pena que coloquemos el 0, ¿verdad? Porque siempre nos daría 0. El I, que va a ser menor, puede ser menor o igual que 10 o menor que 11, ¿verdad? Aquí no lo vamos a incrementar. Y después vamos a, aquí no tenemos que guardar o inicializar ni el resultado ni nada, ¿verdad? Entonces lo vamos a dejar aquí. Entonces no vamos a inicializar nada, ¿verdad? ¿Sí? Solo el resultado. Aquí sería J, que va a ser igual. Va a inicializar en 2, ¿verdad? Aquí dice que inicializa en 2. Entonces, esta potencia es la que vamos a colocar aquí. Entonces va a ser 2. Dice que va a llegar hasta 10, ¿verdad? ¿Sí? Entonces va a ser J menor o igual que 10. Y no la vamos a incrementar aquí, ¿verdad? Esta, como se incrementa de 2 en 2, cuando la incrementemos va a ser más 2, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hacer el result. ¿Qué sería en el result? Pues el result va a ser igual a I, que más que todo sería este proceso el que tenemos que hacer. Este es el proceso que tenemos que hacer aquí, ¿verdad? Bueno, va a ser I elevado a la J. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer aquí. Bueno, y ahora seguimos. ¿Qué tenemos que hacer? Mostrarlo, ¿verdad? Ahora ya lo mostramos. Ahora vamos a mostrar aquí está. Solo que no quiero mostrar ningún mensaje ni nada, ¿verdad? Solo quiero mostrar los números y eso, ¿verdad? Entonces va a ser y vamos a colocar que se eleva, ¿verdad? Coma, J, coma, igual a qué? A result, ¿verdad? Sí. A result. Entonces tenemos la I, tenemos la J y tenemos el result. ¿Sí? Eso sería. Y entonces ahora incrementamos. Vamos a incrementar nuestro ciclo externo, que es J. Recuérdense que J va de 2 en 2, entonces sería J igual a J más 2. ¿Sí? Y después tenemos nuestro ciclo externo, que es I más. Y después el fin. Entonces aquí tenemos este que es nuestro ciclo interno. Y este que es nuestro ciclo externo. Nuestro ciclo externo. ¿Sí? Aquí, ¿por qué se incrementa de 2 en 2? Porque esta va a ser el exponente. ¿Sí? Ya que es este, ¿verdad? ¿Sí? Va desde el 2 que está aquí
y llega hasta el 10. Entonces lo tenemos que incrementar de 2 en 2. 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Sí? Por eso es que lo hacemos, le incrementamos aquí 2. Bueno, ahora vamos a hacer el diagrama del pseudocódigo. Bueno, vamos a hacer aquí programa con ciclos anidados. Bueno, vamos a colocar las variables que van a ser entero, va a ser la i, la j y el result, que va a ser igual a 0, porque lo tenemos que inicializar. Inicio. Aquí tenemos el ciclo para, que va a ser el i igual a 0 y que va, perdón, no es 0, es 1, ¿verdad? Uno hasta 10 y que se va a incrementar de 1 en 1. Después tenemos el otro ciclo para, que va a ser j, que va a inicializar en 2, que va a llegar va a ser hasta 10 y que se va, y vamos a incrementarlo j igual a j más 2. Bueno, se puede así o se puede, si quiere, borramos aquí. Lo podemos incrementar también j más igual 2. Así también se puede incrementar. Bueno, entonces ahora que ya incrementamos, vamos a hacer, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer el result. Tenemos que calcular el result, que es i elevado a la j. Ahora mostramos. Mostrar. Vamos a mostrar el i, coma, que va a estar elevado a la j, coma, que va a ser igual, coma, va a ser igual a result. ¿Sí? Eso es lo que vamos a mostrar. Y ahora cerramos los ciclos. Aquí vamos a cerrar el ciclo interno, que sería fin de para j. Y aquí cerramos el ciclo externo, que sería fin de para i. Y aquí el fin del programa. Entonces aquí tenemos los ciclos internos, aquí el ciclo externo y aquí el fin, ¿verdad? ¿Sí? Entonces eso sería el diagrama de flujo y el pseudocódigo. Bueno, gracias.